oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a esta nueva entrega de Universefarad, donde hablamos del mundo académico español y los intereses y los estudios que se hacen sobre el universo judío y hebreo. Y estamos en la línea telefónica con Silvia Planas. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, a Silvia la hemos escuchado en más de una ocasión en Radio Sefarad porque ella es la directora del Museo de Historia de los Judíos de Girona, que la gente que se habrán acercado por el barrio antiguo de Girona seguro que conocen, y donde también está el Instituto Nachmanides, que también diriges, y aparte, pluriempleada, estás a cargo del Museo de Historia de Girona. Simplemente vamos a comentar que también, bueno, tú has estudiado las dos cosas, eres licenciada en Historia Medieval y también tienes un máster en Museología, que te ha venido muy bien para todo este trabajo, ¿no? Sí, me ha venido muy bien, sí, la verdad. Porque vamos a ver, en general uno dice, voy a estudiar museología, pero hay pocos museos en el mundo, entonces es muy difícil que uno encuentre trabajo de eso, y tú tienes dos. ¿Cómo se hace eso? Sí, eso da un poco de vergüenza, la verdad, en el sentido en que lo estás comentando precisamente, de que hay muy poco trabajo para la gente que se dedica a la museología y resulta que hay personas como yo que estamos dirigiendo dos museos. Pero yo voy a contar un poquito la historia de por qué pasa esto y cuál es el razonamiento y cuál es la base para la cual pues pasa lo que está pasando con la dirección conjunta de los dos museos. Esto resulta que surge en el momento en que el director del Museo de Historia de Girona pues se jubila. Como sabéis, pues no hay la posibilidad de crear nuevas plazas en el momento en que una persona se jubila y alguien tiene que hacerse cargo de la dirección del Museo de Historia de Girona. Paralelamente a esto, desde hace ya bastante tiempo, desde el Ayuntamiento de la ciudad se viene considerando que, y lo considero yo misma también desde la dirección del Museo de Historia de los Judíos, que no se puede contar la historia de la comunidad judía de un lugar o de un país o de un entorno extrapolándola de lo que es la historia contextual. Con lo cual es evidente que la historia de la comunidad judía de Girona forma parte de la historia de la propia ciudad de Girona, con lo cual tiene toda su lógica que los dos museos funcionen de un modo unidireccional, con un equipo de trabajo que implemente y que trabaje en relación con los dos museos y poniendo de acuerdo los discursos, los contenidos, las exposiciones y la divulgación de la historia desde la doble perspectiva, desde la perspectiva de la historia en general y contextual de la ciudad de Girona y desde la perspectiva de la historia judía de la ciudad de Girona, que es una parte importantísima de la historia total de la ciudad. ¿Los dos museos se encuentran cercanos o están en zonas distintas de la ciudad? Están absolutamente cercanos, están a 200 metros. Ajá. Comparten el espacio del barrio, del antiguo barrio judío y precisamente de lo que es el barrio fundacional de la ciudad romana. Girona es una ciudad de fundación romana del siglo I a.C. y comparten espacio también de lo que es el perímetro medieval más importante de toda la zona de la Girona medieval, lo que se conoce como Força Vella, con lo cual también tiene su lógica a nivel físico, a nivel contextual, pero también físico, de que se unan los discursos y las direcciones y las acciones a emprender por parte de los dos museos. Uh-huh. Y bueno, también a muy pocos metros está la catedral que completa, toda la imagen de por lo menos de la Girona antigua, ¿no? Exactamente, y de la Girona medieval, que es el momento de esplendor máximo de la ciudad y es el momento de esplendor máximo de una comunidad judía que tiene una incidencia impresionante dentro de la trayectoria propia de la ciudad y del país. Uh-huh. Recuerdo que creo que fue hace 2 años cuando se descubrió el mikve que estaba dentro del perímetro del propio Museo de Historia de los Judíos, ¿no? En un rincón. Sí, de hecho, no es que se descubriera así, por decirlo de algún modo, no es que descubriéramos el mikve, sino que se constató
que un espacio que había sido transformado en depósito de agua, en pozo, para que nos entendamos, a partir de la expulsión de los judíos en 1492, pues había sido utilizado durante un tiempo, desde 1435 hasta el 92, por la comunidad judía como zona de purificación ritual, como mikvé, con lo cual, a través de la documentación y de la arqueología, pues pusimos en relieve un espacio que no es que estuviera cubierto, no es que no se viera, sabíamos perfectamente que había ahí un depósito de agua, lo que no sabíamos era que este depósito había correspondido anteriormente a un baño de purificación ritual judío. Y también recuerdo de alguna visita de no hace mucho tiempo, de que la casa de al lado, detrás de las paredes también hay una casa con historia judía, ¿no? Sí, exactamente. Hay una casa justo por la zona derecha lindando en limítrofe con la pared derecha del mikvé, que corresponde a la casa que ocupaba el último de los grandes dignatarios judíos de la ciudad, expulsado en 1492 con el resto de la comunidad. Se llamaba Leo Aninai, y esta casa sigue llevando el nombre de Leo Aninai, con todas las estructuras, con ranuras de mezuzot en diferentes partes de la casa. Es una casa preciosa, privada, particular, que se abre en periodos concretos de fiestas y de celebraciones en la ciudad, y que tiene pues toda la trascendencia y todo el encanto de un entorno judío medieval. Bueno, y Girona tiene, aparte de esa historia, tiene también un personaje, por lo menos un personaje que es trascendental en la historia, como Nachmanides, que es justamente el que da nombre al Instituto de Investigación, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que se puede resumir directamente la historia de la ciudad judía, de la Girona judía, y en gran parte la historia de la cultura medieval de Girona, con el nombre de Moshe ben Nachman, Nachmanides, Ramban o Bonastruc Saporta, que era el nombre vulgar o de calle con el que se le conocía en el entorno cotidiano. El nombre de calle viene muy bien porque la calle también se llama Saporta ahora. Sí, exactamente. También existe una calle que se llama Bonastruc Saporta, y bueno, Nachmanides es el gran personaje, es la gran mente clara, clarividente, una personalidad intelectual de una categoría inmensa, que deja un legado cultural, intelectual en la ciudad que se percibe todavía actualmente, y que gracias a su actuación, a su trabajo, a su pensamiento, a su manera de ser y a su actividad cultural y humana, pues consigue que Girona sea conocida y reconocida internacionalmente como ciudad madre de Israel. Silvia, una pregunta personal. ¿Tú eres nativa de Girona? Yo soy nativa de un pueblecito a unos 80 kilómetros de Girona, Camprodón, en los Pirineos. Ay, sí, es un sitio maravilloso. Es un sitio precioso. El sitio precioso, yo he estado ahí en verano, porque me imagino que en invierno será un poquito menos hospitalario con la nieve. Bueno, es una maravilla. Tenemos pistas de esquí y tenemos un puente románico fantástico, o sea que lanzo también el grito de que vengáis a visitar Camprodón, porque es algo fascinante también. Lo digo porque la inmersión que has tenido tú digamos, de asimilarte a la ciudad, porque estás en la historia de la ciudad, en la historia de los judíos de la ciudad, has estudiado cosas. Tú, cuando te decidiste por la historia medieval, ya habías visitado Gerona, las partes, digamos, históricas de Gerona, ¿o era una vocación más generalizada? Bueno, yo empecé a estudiar en Girona a los 14 años. O sea, yo hice toda mi carrera en Girona, con lo cual, pues, el entorno, por supuesto, que me marcó de algún modo. Pero yo tuve intención de dedicarme a la historia medieval, no por Girona, no por Camprodón, sino por
Yo diría que por mis propias fantasías casi literarias, a través de novelas históricas y a través de mi percepción de lo que yo tenía muy claro que quería ser, quería trabajar en el mundo de la historia, y entonces pues me decanté por la historia medieval después de algunas lecturas siendo yo pues adolescente. Lo que sí que es verdad es que recuerdo perfectamente el primer día en que anuncié en casa que me quería dedicar a la historia. Mis padres me miraron así como un poco raros diciendo, bueno, tendremos que ayudarte, vamos a ver cómo sales de esa y Ya se tal. le pasará. Ya se le pasará, pero veremos, te ayudamos. Y luego les dije, no, es que además quiero hacer historia medieval. Entonces mi padre, el pobre, que era un encanto de persona, me dijo, bueno, pues te mueres directamente de hambre, pero tú no te preocupes, que yo te ayudo. Eso. Y claro, tampoco me ha ido tan mal, pero quiero decir que sí, que dedicarse a la historia medieval no es fácil, no es fácil y poder vivir de ello, por lo cual yo Mm. me siento muy satisfecha, muy agradecida y estoy muy contenta con mi profesión. Y aparte coincidió, o no sé si es coincidencia o no, pero es que el museo este no es que estuviera allí de toda la vida. Esto tiene una historia bastante reciente, ¿no? Pues sí, mira, yo empecé a trabajar en el tema, en el proyecto del museo en el año 1990, recién llegadita de Toulouse, donde había realizado mi tesina, y empecé a dedicarme al tema al tema judío sin tener la más remota idea de lo que era la cultura y la historia judía, aprendiendo pues como pude. Y el primer proyecto del museo lo realizamos junto con un equipo de gente de la ciudad de Girona ligado al Ayuntamiento de Girona en el año 92. La primera sala, el primer espacio del Museo de Historia de los Judíos se inauguró en el año 2000, en julio del año 2000, con lo cual tiene 15 años escasos el museo. Y Ujú. en esos 15 años, vaya si no han cambiado las cosas, la verdad. Claro, porque aparte, pero es que este museo no es que se eligió, había un espacio libre y dijeron, vamos a hacer aquí un museo. O sea, ya lo podemos adelantar cuando estuvimos hablando del tema del mikve, que ahí vivían judíos, e incluso se dice que allí estaba como la corte rabínica de otro personaje muy trascendental, Isaac el Ciego, ¿no? Bueno, Isaac el Sec es más una leyenda que una realidad. Isaac el Ah, Sec nunca estuvo en Girona. Isaac el Sec es un gran cabalista que vivió y estudió y enseñó y se formó en la zona de la Provenza francesa, concretamente en Lunel y en Narbona, y su influencia y su importancia dentro del entorno judaico de Girona es porque fue maestro de los grandes cabalistas de la ciudad de Girona. Fue Isaac el Sec el que llevó la cábala de algún modo, sin venir, pero llevó él la ciencia cabalística y el estudio de la mística judaica a la ciudad de Girona a través de personalidades como Moshe Ben Nachman, que fue alumno suyo. ujú. Y bueno, y después esos estudiosos cabalistas de Girona fueron los que a su vez tuvieron de alumnos a los cabalistas castellanos, entre ellos Moisés de León, el que escribió el Zohar, ¿no? Creo que sí, y digo creo que sí porque la cábala es algo muy complicado. Ujú. El estudio de la trayectoria histórica de la cábala es también muy complicado. Hay personas expertas, por supuesto, en ello. Yo no soy una de ellas, pero sí la relación con las escuelas de cábala de Castilla y con Moisés de León sí que viene pues precisamente del ciclo del círculo, perdón, de cabalistas de la ciudad de Girona, que pasó de Girona a Barcelona y de Barcelona se expandió ya por otras zonas de la península, básicamente en Castilla, a través de personalidades como Moisés de León, sí, por supuesto. Ujú. Bueno, y no fueron los únicos, digamos, filósofos o sabios judíos que tuvieron influencia en la zona, ¿no? También, o sea, la zona de los Pirineos, a pesar de que es una barrera natural, pero también sirvió de puente para que lo que tú hablabas de la actividad que había en el sur de Francia también llegara a la península a través de zonas como las de Gerona, ¿no? Por supuesto, yo creo que
has dicho los Pirineos eran una barrera. Bueno, hay una versión bonita de los trovadores medievales que hablan de los Pirineos como una espina dorsal de un espacio de cultura y de historia compartida. Yo creo que la Edad Media eran más eso, y cruzar la zona de los Pirineos significaba expandirse en un entorno que era paralelo a uno y a otro lado de los Pirineos, con lo cual sí es cierto que toda la ciencia, que toda la mística, que toda la filosofía enorme, importantísima de las comunidades judías de la zona de la actual Provence francesa, pues traspasó sin ninguna dificultad a las comunidades establecidas al otro lado de los Pirineos, a las comunidades catalanas de Girona, de Barcelona y de otros lugares de la zona en este momento. Bueno, todos espero que todos, que muchos hayan oído hablar de la disputa de Barcelona, de la cual fue uno de los principales protagonistas, si no el principal, Nachmanides, que según las crónicas fue el que la ganó y por eso tuvo que exiliarse, ¿no? Algo así parece ser lo de la disputa, pero aparte de eso, por ejemplo, en la época tan dura de 1391 que hubo masacres en ciudades como Barcelona, cuya judería quedó prácticamente despoblada entonces, ¿también afectaron a Gerona? Pues sí, por supuesto. Por supuesto, la disputa de Barcelona fue un siglo antes, fue en 1263. Y en este momento, pues sí, el gran Nachmanides fue uno de los grandes protagonistas de la disputa. De hecho, podemos pensar que fue el conductor directo de la defensa de la versión judaica, del lado judío de la disputa. Sabemos también que se le tuvo muy en cuenta, que el propio rey Jaime I, convocante de la disputa, pues le tenía en gran estima, y parece ser, según dice la tradición, que la expresión del propio rey después de terminada la disputa, cuando ya los cristianos se autootorgaron la victoria en esta discusión pública, pues el propio rey pronunció la frase sentencial final, que fue: nunca había oído a nadie defender tan bien una causa tan equivocada, con lo cual esto no está escrito, no lo tenemos documentado, pero sí es un indicio del aprecio que se tenía por una personalidad como Nachmanides en ese momento. ¿Qué pasa 100 años más tarde? ¿Qué pasa en 1391? Pues que Girona sufre, como muchas otras juderías de la península, pues sufre un ataque brutal por parte de los grupos cristianos que intentan pues desahogar su rabia y su odio y sus problemáticas sociales y económicas, atacando pues a ese chivo expiatorio en el que se han convertido las comunidades judías. El día 10 de agosto de 1391, la comunidad judía de Girona y el barrio judío de Girona, el Call, sufren un ataque enorme, terrible. Hay, sabemos, 40 personas muertas, asesinadas. Sabemos que son 40, sabemos que no son menos, quizá pueden ser más, no lo tenemos documentado. Y lo que se produce a raíz de ese gran ataque es el descenso radical del número de personas de profesión, de tradición judía en la ciudad. Si antes de este momento podíamos hablar de casi 800 personas practicando y siendo fieles al judaísmo, a partir de ese gran ataque y de los procesos de conversión forzada, pues pasamos a tener calculadas unas 300 personas que quedan como judías viviendo dentro de la ciudad. Sí, hay un gran descenso y es un momento dramático y terrible para la comunidad judía de Girona. Bueno, pero Girona, yo creo que a pesar de estas historias terribles que comparte con tantos sitios y localidades de España, pues justamente posiblemente desde la fundación de este museo, se ha tomado muy en serio la recuperación de su legado histórico judío, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que intentamos desde el museo es precisamente esto, es recuperar
un legado que, como he dicho al principio de la entrevista, forma parte de la dinámica histórica de la propia ciudad y del país en general, y con lo cual no se entiende, realmente no se entiende la historia de Girona sin la historia de la comunidad judía de Girona. Pero hay que tener en cuenta que esta historia está presente en nuestro día a día, por supuesto, está presente en el entorno, está presente en el trazo del barrio judío del Call, está presente en el museo, está presente en los restos arqueológicos, pero también está presente en la memoria colectiva de la ciudad. Y eso es muy importante, eso es muy trascendente y eso es lo que intenta el museo poner de manifiesto. El museo precisamente intentamos dedicarnos a contar la historia, pero no la historia, por decirlo de alguna manera, oficial y formal, que esa también, no solo esa historia, sino la historia cotidiana, la historia del día a día, con los nombres, con las vidas, con las historias de vida de esas personas que un día concreto formaron parte de ese contexto total que es la propia ciudad de Girona. Sí, y sobre estas historias personales, yo sé que has escrito varios libros, especialmente de mujeres judías, que les recomiendo a los lectores, a los oyentes en este caso, para que sean también lectores de estas historias cotidianas, pero que dan un retrato muy fiel de lo que fue la presencia judía. Silvia, podríamos estar hablando mucho tiempo de esto porque es un tema que nos apasiona a nosotros y también a ti. Así que seguramente volveremos a comunicarnos contigo en alguna otra ocasión para destacar algún aspecto en particular de este legado en común, de la historia de Girona que no se entiende sin los judíos y la historia de los judíos de España que tampoco se puede entender. Se entiende sin la de Girona, por Se supuesto. puede entender sin la de Girona. Pues muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Solo quisiera decir que, por favor, la gente visite Girona. Es una ciudad fantástica, con un legado judío impresionante y imprescindible para entender la historia actual de nuestro país en ese momento. Por supuesto, desde aquí lo recomendamos fervientemente. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vosotros.